Es un gusto poder saludarlos. Jueves de tiempos y palabras, un espacio de conversación entre amigos. Tengo el gusto pues de estar aquí al lado de mis compañeros, el maestro Marcial Guerrero. Hola Arturo, hola amigos. ¿Cómo está, maestro Marcial? Bien, pues aquí muy interesado en el tema de hoy, en la charla. El tema de hoy con un invitado especial, claro que sí, un súper invitado. Muchas gracias. El maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro Mario? Pues mira, aquí disfrutando del clima ahora. Ay, sí, porque el clima estuvo... Digo, Dejó... ¿le rezaste la semana pasada? Ah, sí, a A ver, ¿a quién? Ahora sí. No era A San Isidro Labrador. Quita el agua y pone el sol. Ya ves que quitó el agua con Y el sol. quitó el agua, pero dejó estragos aquí en todos. Bueno, que no le rezaron antes. Ah, qué triste, qué lamentable. Pero bueno, pasemos al tema, maestro, algo más tranquilo, más agradable totalmente, y sobre todo porque es nuestro invitado, un invitado estelar. Nuestro invitado que es el maestro Suriel Cepeda. Muchas gracias. ¿Cómo estás, maestro Suriel? Platícanos. Pues feliz, un gusto venir acá con ustedes. Gracias. De historia, que es lo que me gusta. Pero nada más, eso sí les voy a decir, historia de Pachuca. Porque tenemos ahí una idea de llevar la historia de Pachuca a todos los pachuqueños y a toda la gente que está alrededor. Porque, como decía Anton Chekhov, cuando tú háblame de tu lugar de origen, algo así, ¿va? Y serás universal, ¿no? Algo así era la frase. Pero esa es la idea, darle identidad a Pachuca. Y ahorita que lo dices, Alfonso Reyes también decía, hay que ser muy mexicanos para ser universales. O sea, en la misma idea de Chekhov. Muchas veces hablan de México, hablan de otros lugares, pero en el extranjero, y aquí en México nos da pena hablar de nuestro lugar de origen. Siempre queremos ser chinos, japoneses, franceses, pero nunca nos enorgullecemos de donde estamos parados, y eso es lo importante. Es como ir a tu casa y no hablarme de qué cuartos tienes, dónde haces tus cosas, ¿no? Uno presume su casa y Pachuca es nuestra casa, hay que hablar bonito de ella. ¿Y por qué, me parece interesante, Suriel, por qué circunscribes este interés y este gusto por la historia, pero por la historia pachuqueña? Es un asunto de envidia. Perdón, ¿por qué no Hidalgo por un poco de más extensión? Pero Pachuca es lo que nos has comentado que constituye tu punto central de atención. Empieza por un tema de envidia. Les voy a decir porque envidia de la buena, no de la mala. Pero yo estuve un ratito en Tulancingo, estuve como 3-4 años yendo por allá. Y allá toda la gente se sabe su historia. Si una señora vende tamales en esa esquina, ella sabe la historia de esa esquina y te la cuenta con orgullo. El maestro Felipe Carrillo también una vez lo encontramos midiendo el sol ahí en Guapalcalco, porque le interesaba saber si se creaba la serpiente, no sé qué era por allá, y él nos contó sin conocerlos, de ahí lo conocemos. Pero toda la gente de Tulancingo habla bonito de Tulancingo, presume Tulancingo, y aquí en Pachuca se identifica con Tulancingo. Se identifica, exactamente. Y aquí en Pachuca pasa lo contrario. No digo que no haya gente que sepa la historia, pero toda esa gente se la guarda. Me ha tocado, desde que empecé los videos, conocer mucha gente que tiene historias guardadas, fotos guardadas, pero no tienen esa necesidad de llevarla más allá. Y esa es la idea, llevar lo que yo viví en Tulancingo, aquí en Pachuca, como con los recursos que yo tengo. Yo soy comunicólogo, entonces lo que yo sé hacer son videos, locución y contar historias, que eso es lo único que me gusta, contar historias, de hecho. Y además historias de tu municipio. Sí, lo que uno conoce, realmente. Porque me han dicho, ¿por qué no sacas un video de Actopan, de Acasochitlán, de Lanchino, de varios lados? Pero pues no conozco, entonces yo lo puedo contar, pero no me oigo honesto. No es un lugar que yo haya estado, no es un lugar que me haya interesado en buscar la historia, es un lugar en el que yo investigo la historia y lo hago, no por compromiso, pero ya sin esa esencia de decir yo estuve aquí, ¿no? Yo te corregiría, sí por compromiso. No por compromiso laboral, sino por compromiso ciudadano. Exactamente. Yo creo que eso es importante. Y acabas de tocar un punto que a mí me parece fundamental. En este caso, contigo como invitado, por los pachuqueños.
pero creo que el asunto de la identidad es un asunto de suma importancia para todo aquel que quiera desarrollar el sentido de pertenencia a su comunidad, a su familia, a su municipio, a su país. Mucho hemos platicado de esto a lo largo de los programas, Arturo. Sí. La identidad y el sentido de pertenencia, La importancia. más allá de la palabrería. La importancia de tener esa identidad, de sentirse identificado con el lugar donde tú vives, radicas, con las personas, con la, decía maestro, no me gusta la palabra gastronomía, sino cocina, la cocina del lugar. La cocina del lugar, porque bueno, vas acá a la esquina, qué sé yo, y está la señora o el señor cocinando los platillos típicos del lugar donde vives, la gente donde vives. Eso, las calles, eso hace que se haga una identidad y que te sientas pues, en casa, justamente, que te sientas feliz, una palabra en agua, ¿no? Apapachado, con esa calidez humana de tus paisanos. Orgulloso. Y que nazca el orgullo. Exactamente. Que nazca el orgullo. Y debo confesar, y lo confieso al aire, que bueno, sí, estudié historia, acúsome de ser historiador, sin embargo, y pachuqueño, y sin embargo, Pachuca le faltaba ese sabor, ese sal y pimienta para verla desde otra perspectiva, que justamente tú, Suriel, lo has logrado, y honor a quien honor merece, porque ya existen, seguro que sí, seguidores, me incluyo, en tu trabajo, y que hacen que ahora se mire Pachuca desde otra perspectiva, con otra visión, y que realmente te enamores. Cuando muchos historiadores, entre ellos yo, pues simplemente decían, pues sí, vivo aquí, y ya. Es que siempre nos vamos a lo grande. Y ya. Si yo estudio comunicación, quiero salir en Televisa, quiero salir en, no sé, Nat Geo, en varios canales internacionales, pero nunca empezamos por lo de nosotros. Aquí tenemos, bueno, tuve dos historias que me cambiaron la perspectiva. La primera, de un cubano que anduvo aquí en Pachuca, que aparte que yo creo que se hizo millonario, no sé qué, no voy a decir su nombre, pero él me decía, aquí en México tienen todo regalado, tienen hospital, tienen salud, tienen incluso parques que en otros lados no tienen. Y otra persona de Brasil, Brasil es un país muy grande y tiene mejor economía que nosotros. Sí, claro. Pero también me decía muchas cosas de acá de Pachuca que no tienen allá. Los parques allá solamente es para colonias de gente rica. Y aquí en México pues tenemos el parque a la vuelta de la esquina. Allá muchas veces la gente no es tan unida. Ya como son futbolistas y salen del país, pues buscan siempre, ¿cómo se llama? Emigrar, ¿no? Tener una identidad fuera de. Y acá en México sí somos orgullosos de nuestro país, de nuestras cosas, pero si lo llevamos de lo macro a lo micro, ¿por qué no lo hacemos con tu ciudad, con Pachuca? ¿No? Y eso es lo que has hecho, Suriel, esas microhistorias que habían sido pues, infravaloradas, desvaloradas. Yo creo que más bien desvaloradas. No se tenía el ímpetu de valorar lo que se tiene. De entender lo que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Por qué desconozco mi circunstancia? Mario, alguna vez en un programa que teníamos en otra estación, no nos llegó el invitado, porque tuvo un compromiso de última hora, y ya eran 2 minutos para que arrancara el programa, y entonces dijimos, bueno, como estamos en vísperas de vacaciones, vamos a invitar a nuestros amigos a que en estas vacaciones recorran parte de su ciudad. Y empezamos, les comento, fue una experiencia muy interesante. Empezamos en Loreto y terminamos en la Plaza Juárez. Y nos fuimos caminando por la actual calle de Guerrero, pero
haciendo referencia a los cambios que había tenido. Cambios en zonas habitacionales, cambios en zonas comerciales, tiendas que estuvieron, tiendas que se fueron, tiendas que iban llegando, y la gente que atendía unas y otras, las familias. Y fue curioso porque esa vez tuvimos varias llamadas de la gente que vivió esos rincones y que nos hablaba con mucho gusto, recuerdo y nostalgia de esto. Y creo que viene muy a colación con lo que hoy estamos platicando, Mario. Tú has hecho mucho recuento de tu pueblo, del Mineral del Monte, o Pero Real, también de Pachuca. o Real del Monte, como lo conocemos de manera tradicional. Y hemos platicado mucho de identidad, pertenencia, grupo. ¿Qué piensas en esto que estamos comentando? Mira, ahorita que escuchaba el comentario de por qué Tulancingo sí tiene identidad o la gente conoce más que en Pachuca, yo diría, bueno, tiene que ver mucho con su configuración histórica que ha tenido, ¿no? Pachuca de Tulancingo es una ciudad que siempre ha estado viéndose a sí misma, han mantenido una población muy identificada con ellos mismos, porque es un centro, yo diría, a donde se reúnen por las cuestiones de la plaza, por las cuestiones comerciales, religiosas, gente de alrededor de la comunidad. Mientras que en Pachuca ha atravesado por una cantidad de transiciones económicas, sociales, políticas, entonces se ha transformado en una ciudad cosmopolita. Entonces la ciudad cosmopolita, cada generación que ha llegado de otro lugar, de otro rumbo, pues obviamente ha traído su propia identidad. Si te acuerdas, por ejemplo, de aquellas comidas que se hacían en el Casino Español, ya fueran de españoles, ya fueran de la Covadonga, de la Virgen de la Covadonga, ya fueran de los árabes, entonces todos ellos se reunían en torno, entonces cada uno fue generando su muy particular y muy sui generis identidad. Y el pachuqueño de origen, el pachuqueño se fue mezclando con los mineros que llegaban de fuera, desde el minero de la misma república. Por ejemplo, me acuerdo mucho de aquellos mineros que llegaron de Guanajuato en una época, que les llamaban los guanajas, los que llegaron de Zacatecas, los que llegaron de Inglaterra, los que llegaron de varios entornos, los que llegaron de Alemania también, que fueron los menos, y los comerciantes, bueno, hasta chinos había aquí, ¿no? Entonces, una ciudad con esa situación tan cosmopolita, ese mestizaje, no tiene un punto de reunión como lo tiene Tulancingo, que tiene, decía Alvin Toffler, si quieres conocer el poder en la época medieval, tenías que solamente levantar los ojos hacia arriba y te encuentras con la catedral, con el palacio. En Tulancingo levantas los ojos, te encuentras con la catedral. Aquí levantas los ojos, te encuentras con el Cerro San Cristóbal. Aquí hay cerros donde sea. Parte de lo que dice es correcto, ¿eh? Porque aquí en Pachuca el problema que parece que es problema es una de las grandes ventajas que tenemos acá. El paste no es pachuqueño. No. El pulque no es pachuqueño. No. La barbacoa no es pachuqueña. No. Y todo se vende en Pachuca. No, claro. Eso es el lugar donde encuentran todo. En Pachuca es como un centro de reunión. Aquí era el centro económico porque venían los mineros y todo eso. Pero se desarrolla la misma minería aquí, porque Pachuca creció entre haciendas. también. ¿Sí? Entonces, al crecer entre haciendas, pues, no todas las haciendas pertenecían ni todos españoles, y los españoles eran de diferentes lugares. Ni todas eran mineras, Ni había todas eran muchas mineras. haciendas para Y producir algunas, alimentos. rodeaban alrededor de la minería, por ejemplo, la hacienda maderera de la Surtidora. Por ejemplo, la hacienda, alguna otra hacienda que están alrededor, que generaban los insumos, por ejemplo, todo el rumbo de Tizayuca, La Concepción, que producían la cebada, que producían la madera, que producían el acero, que producían el taller de Mastranza, pues era una hacienda, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, en Real del Monte, bueno, pues tienes un entorno muy similar, pero encajonado. Es más chiquito Real del Monte, aparte. Es más fácil ubicar. No, y es un lugar que está colgado entre unas colinas, nada más. sin embargo, yo añadiría en caracterización de Mineral del Monte que hubo un momento en que tuvo más diversidad de inmigrantes que Pachuca mismo. Ah, claro, sí. O sea, hubo más nacionalidades inmigrantes Y religiones. a Mineral del Monte Sí.
que en Pachuca. Sí, ¿Por qué? Por el desarrollo mismo de la minería, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de las religiones. Otra. O sea, en las religiones, en Tulancingo encuentras una identidad monolítica alrededor de la religión católica. Hay otras religiones, pero están muy Opacadas de protegidas. son más reservadas. Son muy reservadas, mientras que aquí encuentras de todo, ¿no? Bueno, desde después durante la colonia, bueno, encuentras hasta una comunidad judía, ¿no? Sí, desde la época colonial existe la comunidad. Entonces aquí encuentras también las colonias, inclusive, que tenían esa particularidad. Sí, por ejemplo, tienes lo que fue el consulado británico. En el consulado británico se hacían verdaderos festones en el Día de la Reina. Sí. Y en Pachuca, bueno, platicábamos en el caso del Canción Español. Y en Canción Español, pues las fiestas de la Covadonga, ¿no? Los árabes, bueno, pues también hacían sus celebraciones religiosas muy particulares. Y si te fijas, por ejemplo, la misma dinámica hoy en día en Pachuca, en septiembre encuentras menos dinamismo, el dinamismo social y económico baja. ¿Por qué? Porque pues viene la cuestión de celebración judía, ¿no? Qué bueno que tocamos el tema de Real del Monte, porque le digo, es pequeño, es fácil regresar a las raíces y reconfigurar de nuevo. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, más fácil que en Pachuca, sí, por una sola razón. Yo soy del Real y... Okay. Bueno, ahorita llegamos a ese punto, pero es que también hay historias que llevan para otro lado, ¿no? Sí. Lo del Real. Pero es fácil decir, aquí está la iglesia, aquí está lo que creemos, somos un pueblo minero, estamos en Hidalgo, somos hidalguenses, aquí se hizo el paste. Están reunidos alrededor del paste, punto. Que Pero también hay otra no tienen cosa. influencia inglesa tan marcada los de Real del Monte. Eh, Tienen la influencia solamente en la infraestructura, pero siguen siendo Yo creo que hidalguenses. no en carácter y en costumbre sí. Por lo frío, tal vez. No, porque hay una herencia. Yo te digo porque yo tuve maestros particulares durante la primaria y asistíamos a la escuela normal. No la normal de maestros, sino a la escuela normal tradicional, ¿no? Entonces, la convivencia con el maestro particular implicaba que tenías que hacer muchas de esas costumbres y la mayoría eran de descendencia inglesa. Okay. Durante la secundaria también tuve maestros con apellidos ingleses, compañeros con apellidos ingleses, con apellidos árabes, Bueno, con inclusive, apellidos alemanes. recordemos que Mineral del Monte tiene un panteón inglés, Pues, reconocido inclusive por Bretaña, por la Así Gran es. Bretaña. La corona. Ujú. sí, tú platicas con las familias tradicionales en la ciudad y alrededor de eso siempre salen, ¿no? Dices, pues yo tuve descendientes ingleses, ¿no? No todos los ingleses se fueron cuando en 1840 y tanto se va la mayoría. Se queda una gran mayoría de ellos, pero ya como mineros y algunos a dirigir algunos aspectos tanto de producción como de gestión de lo que se llamó la Compañía Real del Monte, ¿no? Pero es más fácil ubicar cuál es la identidad, cuál es el sentir de una persona de Real del Monte que de una persona de Pachuca. ¿Cómo se identifican los de Real del Monte? Tienen la Sí. fiesta del Señor de Celompla, que es completamente minero. Aquí también tenemos la de Morelos. Bueno, la colonia Morelos. Pero solo la gente de allí, que además es un caso interesante y valdría la pena que me hagas una causa. Pero se sienten identificados. O sea, Real del Monte sí. Yo soy pachuqueño y Bueno, dime cuál es el patrono, insisto, el patrono religioso de tu ciudad. ¿en mi ciudad? Pues por la feria. San Francisco. San Francisco, nada más. Y ya, ¿no? Se acabó. Y eso ya está. Sin tan, embargo, mencionaste un caso. desvirtuado el asunto que, bueno, ya se Sí. pone interesante, que es otro tema para otra charla. No, Pero mencionó Mario un asunto interesante. La colonia Morelos. Es de los pocos casos que yo recuerdo que he visto donde se hace una feria de un santo laico. ¿Qué? ¿Qué es San Morelos? Pues Morelos, o sea, por eso, ¿Es santo una laico. feria por Morelos? Sí, Sí. el día de su nada. Sí, tienes que ir, ¿eh? Es una feria con juegos mecánicos, ceremonias, etcétera. Dura un día y al otro todavía los juegos. Vaya. Es verdaderamente todo un caso de una feria cívica, no de un santo patrono, sino de un patrono laico. Okay. Eso no Morelos. sabía, ¿eh? Es buen dato, porque yo conozco la feria, pero no sabía que era por Morelos. Sí, por Morelos. Ok. Y hay otra feria también local en Pachuca que tiene muchos seguidores. El 15 de septiembre en Venta Prieta. Es el único lugar hasta hace algunos años
Lo digo porque hice por ahí alguna vez un reportaje. El 15 de septiembre en la zona de la escuela se monta un templete, están las autoridades, se hace toda esa ceremonia que yo recuerdo que en mi pueblo, en Alfajayucan, se hacía recitaciones, canciones, bailables, poemas. Todo el espíritu, el mexicanismo puesto al servicio del recuerdo y de la construcción de la identidad. Y al otro día el desfile de las escuelas de Venta Prieta. Pero perdón, la noche del 15, después de la ceremonia cívico-literaria, el comisariado ejidal da el grito de independencia. Ay, sí. Eso también. ¿Dónde me he metido yo que no veo todo esto? Te has metido a tu casa, Arturo, nada más. Y soy pachuqueño, ¿dónde está? Pero Además, algo que tienen las dosis, le voy Qué a decir. barbaridad. Son colonias muy arraigadas. Ah, O sea, claro. que no sale de ahí, Claro. solamente van ahí. Pero es Y están justamente orgullosos interesante de su templo, de su eso. mercado, sí. de su tianguis, del que le vende la carne, del que le vende los legumbres. O sea, la gente dice, ¿yo por qué tengo que ir a Walmart? No, aquí tengo todo. Creo que mencionas Sí, algo eso que sí. es importante y tú has descubierto en tus cápsulas. Queda la identidad, reconocerme yo, pero también ser reconocido por el vecino, Ok. Sí. ser reconocido por el otro. Si el otro no me da su reconocimiento, yo estoy incompleto. Entonces, Sí, una comunidad es eso, el reconocimiento recíproco. Y en este caso, dices, con mucha razón, la feria de la Morelos, la feria de Venta Prieta, son muy regionales, pero la gente se identifica en eso. Ok, pero yo no sabía, y soy pachuqueño también, como dice, y yo investigo sobre Pachuca. Que eso es Bueno, algo- pues yo te pasé los datos. Ya, vale la pena, hace poco nos invitaron allá a cantar a la Feria de la Morelos, pero no sabía el origen, Ajá. honestamente. De la iglesia de San Francisco, pues sí. Sí. ¿No? Pero a ver, te haría una pregunta, Suriel. ¿Por qué Pachuca se vuelca y hace santo patrono a San Francisco cuando su iglesia principal es la Asunción de Así María? es. De hecho, la gran feria de Pachuca debería ser el 15 de agosto, Ok, por... porque es la iglesia principal a la que se le da la advocación. Y es a donde se origina Pachuca. Exacto. El centro es ahí. Y pasa, ahí es otra historia que tienes que contar, por qué emigra la principal atención hacia San Francisco. Bueno, pues por los intereses económicos que vienen después, pero ya. Bueno, ahí podemos contar algo, porque me contaron una historia hace poco. Ubican al cuerpo inmaculado de Santa Columba. Santa Columba. Claro. Sí, claro, No claro. murió en Pachuca. No. No, Es una no. murió hace muchos años. Sí, Siglo claro. V en España. Ajá, y Bueno, sí, ya era En la España prácticamente romana. ¿Eh? En la España romana. La España romana. Y no sé si me Hispano. equivoco, todavía no subimos bien la historia, estamos armándola. La esposa del conde de Regla fue Su hija. su Sí, hija, fue perdón, la que- es la que trajo la reliquia a la iglesia de San Francisco. Así es. Porque el conde Ella de compra Regla- la reliquia Ujú. en Europa. Y Así la es. trae acá. ¿Cuánto dinero había para traer eso acá? No, Eran condes de regla, entonces había. Pero en la actualidad uno quiere comprar una Bueno, reliquia. a ver, una pregunta. ¿La trajo Pachuca o al condado de Regla? Ok, bueno, el condado de Regla ya no era Pachuca, o sea. Sí, porque si tú revisas la historia de las propiedades, te vas a dar cuenta de que todo el Valle de San Javier era del conde de Regla. Ok. Ah, caray. Sí, Todo el Valle de San Javier. sí, todo eso, Arturo, porque era de él. tienes que salir de tu casa. un Tengo poco que salir. más. Porque era de él. Porque el lugar donde depositaban los residuos mineros eran en los terrenos claro. donde él estaba. Tienes- Han desaparecido muchos lugares de estos llamados los jales. Ujú. Ahora, otro condado, pues también Huasca. Huáscar y Real del Monte y todo ese pedazo. Real del Monte, bueno, pues era parte de sus Santa propiedades. María Regla, Santa María Regla, se San diga. Antonio y todo esto, ¿no? Pues hasta San Juan Guayapan. Todo eso era de él. Y hacia el sur, pues encontramos que tuvo propiedades en la hacienda de Santa Lucía, donde está el actual aeropuerto. Sí, sí, claro. Sí, porque se lo compran los jesuitas. O sea, tenía visión, ¿no? Y sin Sabía dónde embargo, comprar. Sí. tenía más de 2000 y tantos animales que le servían para el movimiento de la carga, desagüe, transporte, todo lo que era el caballo de tiro o el caballo de recreo. Entonces tenía algunos lugares a donde se producían estos animales y había que alimentarlos. ¿Y los alimentaban con qué? Pues con cebada. Entonces, ¿dónde se cultivaba la cebada? En el valle de Tizayuca, que llegabas a Santa Lucía. Todo.
Pues que si tenían tanto dinero para manejar las minas, yo creo que tenían para comprar todo Pachuca, ¿no? No solamente aquí encuentras casas de él en Guanajuato. Pero hasta la fecha Zacatecas. seguimos haciendo funcionales sus casas, que era la Casa Rull, que es la presidencia, la Casa Colorada, que Y son las perdidas, ¿eh? Ahí son Hay estructuras casas sólidas, sí. Sí, claro. que no se Sí, caen, pues, súper bien construidas, Sí, ¿no? claro, claro. Casi castillos. Claro. Entonces, Los de Villano. Recordemos que el conde de Regla también era dueño del Monte de Piedad de México, este caserón en pleno Zócalo. Pleno Zócalo. Que fue la casa de. ¿De quién fue la casa? O sea, en ese lugar no estaba la casa de quién. No era de Iturbide. No era la de la Güera no. Rodríguez. No, en la época de la hispanidad. Ah, Moctezuma, claro. No, ya. Ujú. Bueno, ¿y qué estás haciendo qué estás produciendo en cápsulas o cómo le llamarías a tu producción audiovisual de divulgación de la pachucanidad? pues lo más importante para mí, me encantan las historias como estas que cuentan ustedes, y es eso lo que me gusta, que me cuenten las historias. Es muy bonito hablar de los lugares de Pachuca, del convento de San Francisco, de la Asunción, de cualquier lugar, ¿no? Pero es más bonito hablar de la gente que habita ese espacio, las historias y que se cuentan. apropia de ese espacio. Exactamente, porque ahorita pasa el tiempo y si mi papá es sastre con más de 60 años y en activo, ¿no? De sastre, tiene 80 años él y sigue trabajando de sastre. Él llegó al Parián y él me contó la historia también de que el Parián era un proyecto de gobierno, que tiene 84 locales y que no duró más de 2 años. O sea, se convirtió en mercado de antigüedades y después en lo que es ahora. Pero él me cuenta las anécdotas, que por cierto ahí está el video, de lo que pasa con un sastre en el Parián, un sastre de Pachuca. Otra historia que me gustó mucho, que tienen que verla, es así, es mi favorita, la del Frutas. No, güey. Me invitaron a hacer un video para hablar del Pachuca, pero el Pachuca es una empresa, ya no es de los pachuqueños. Sí. Ya enajenada. Y yo me puse a buscar qué es lo que junta a la gente con el equipo. No tiene registro de propiedad, entonces. No, pero hay una persona que hizo grande a ese equipo, que generó identidad, y es el Frutas. Vean ese video, es de mis favoritos. Es una persona que apoyó el equipo desde la tercera división. No solamente el fútbol lo apoyó también los toros. Torero también. Y apoyó también las fiestas de Semana Santa con la quema del Judas. Ajá. Entonces era una verdadera fiesta y algarabía ese día. Sí. Además, en alguna Y en ocasión, Navidad la piñata ahí. y alguna ocasión algunos años que nos tocó coordinar la Feria de San Francisco, él pedía autorización para vender juguete de cartonería. Sí. O sea, no porque necesitara el negocio, sino porque era una manera de mantener rediviva la tradición del juguete tradicional mexicano de cartonería, que además los conseguía, los traía. Bueno, él era feliz con eso, me acuerdo. Hasta que se cuentan esas historias, los jóvenes, la gente que no conoce esos datos, se da cuenta que sí se puede. O sea, que una persona puede cambiar una ciudad con sus acciones. Y eso es digno de contarse. Desde luego. Y de que quede plasmado en el celular, porque lo que yo cuento ya está contado, ya está en libros, ya está en otros lados. Lo único que hacemos es pasarlo a un idioma que tú lo puedes tener en tu mano, que es el celular. Ya pasó por televisión, pero ya la tele ya nada más nos entretiene mientras vemos el celular. El celular es la parte más íntima que tenemos de información, porque hasta en el baño lo tienen. Yo no soy... ¿Te cuentan? Yo no soy muy afecto a que se lleven el celular al baño, pero hay gente que lo lleva en todos lados. O sea, ya no se despegan. Y tener tú esa posibilidad de llegar hasta la intimidad de una persona con una historia que los puede cautivar o no, eso es un gran privilegio, porque no todas las historias llegan y no todas las historias son dignas de ser contadas. ¿Ya hiciste la historia de la tortería El Puerta del Sol? No. Del camello. Hicimos bueno, esta historia me encantó por Del el dato. incendio del Cine Alameda. Ese todavía no. Quiero contar ahorita, pero primero ahorita Va la premisa, amigos, va la premisa. Primero quiero contar que entrevistamos, próximamente va a salir, a un puesto de carnitas, no es un puesto, es un local de carnitas que cumple 98 años. ¿En Barreteros? En Barreteros, la Gran Titania. Pero ellos me contaron el dato, o sea, ellos eran una carnicería, pero en las carnicerías se acostumbraba que todo lo que sobraba de carne
lo echaban al caso y de ahí vendían los tacos. O sea, de ahí nacen realmente los tacos de carnitas. Visionarios. Visionarios. Ahora ya no venden carne, ahora solamente son carnitas, son tacos de carnitas. Bien. Y el otro tema que quiero tocar, y es más importante yo creo que de los que me han mencionado, es la zona de tolerancia. El abanico. Son 20 años de gente que nunca fue. O sea, hay muchas historias, pero nadie fue. Es que si le preguntas a todos, nadie fue. Nadie tiene fotos. Yo no fui. No hay un registro como tal, pero son más de 20 años Sí. que... Bueno, Suriel, no querrías que hicieran censo de los que asistieron para la posteridad. Te voy a platicar un caso. No el mío. Porque tampoco fue. Te contaron. Tampoco fue. Resulta que alguien en la Ciudad de México, su hijo cumple una edad adulta. Y le dice a su compadre, oye compadre, y es tiempo de que vayas llevando a tu hijo a Pachuca, ¿eh? Sí, No, es que además ya sabía. alguien me platicaba, me comentó que estaba cuando la calle de Avenida Juárez era de doble sentido Ajá. y llegaba directo al centro. Entonces estaba platicando y se queda platicando en un tema de interés con un amigo en la esquina de Gómez Pérez y Avenida Juárez, pero del lado de donde entraban los carros de México. Y entonces llegó muerto de la risa a casa y nos decía mi hermano, ya dije quién era, y decía, no, dice, estuvimos como una hora platicando un tema de trabajo que querían pulir, y dice, no menos de 20 carros que llegaban, oigan, ¿dónde queda el étnico? ¿Dónde queda? O sea, ya nos pusimos como agentes de tránsito a mandarlos a todos allá. Eso era común, ¿eh? Era un viernes, un fin de semana. Inclusive nosotros, cuando estudiábamos, los que éramos de fuera, íbamos a la terminal de los camiones aquí en la calle de Matamoros, donde llegaban los... Arispe. en Arispe. Entonces llegaba gente de la ciudad y decía, oye, ¿dónde queda la zona de tolerancia? Mira, tomas un camión que dice Panteón Directo, te lleva. Entonces, terminando la broma, vámonos. Y es que era muy céntrico para hacer No, una pues, zona de tolerancia. De hecho, ahora, hablando de lo mismo, No, estaba a un brinco. hay el gente reloj. que se queja de cómo está el reloj ahora, que está rayaneado, que es una plancha, que realmente sí tendría que ser una plaza así plana, ¿no? Ujú. Pero el reloj tuvo sus malos momentos también. Bueno, has transitado el ámbito del reloj a eso de las 12, 1 de la mañana. Ahorita ya se puede. ¿Lo has hecho? Sí, No sé, ¿Y qué has encontrado? nada. ¿Cómo? No sé, no ¿Qué se he encuentran? buscado más bien. Que ahora es el centro de la zona de tolerancia allí. No. Hace como 20 años, el reloj, aparte que había un cine de otras tipo de películas abajo. Sí. Puras del santo. Películas 3X. Sí. Películas non santas. Que ahí, Non santas. ahí está otra historia que no se puede contar, que les dieron un espacio a los de Sociedad de Alumnos de la universidad de ese entonces para que ocuparan el reloj, que ocuparan el estacionamiento, pero se apropiaron del cine y de ahí pues todo lo demás que pasó. No estoy tan confirmado, pero lo primero sí es Bueno, sí es que ese espacio ha tenido una historia. Y antes de continuar, saludos, gracias a Nancy Jiménez, Yeah. a Vane Gil, Lili Zamora, Alfredo Jardines, Maribel Martínez, Areli Judá, Ale Rand y Oriam Marvel. El maestro Oriam, que si no mal recuerdo es un excelente prestidigitador, Mago. magazo. Al aire lo decimos, ojalá en un día, maestro Oriam, si es que nos está viendo, acepte la invitación para venir a De Tiempos y Palabras y nos platique más quién es Oriam. Y ese ya será De Tiempos, Palabras y Magia. Y magia. Que Claro. próximamente va a salir un video de él, ¿eh? Ahí Ah, en nuestro canal para que lo vean. Bien, pues entonces también aprovechando pues que Suriel, venga. tienes que rescatar a otro personaje que fue excepcional en Pachuca, el Mosco. Ok. Hablando de ¿Has comunicación. oído hablar de él? Sí. Era un maestro de la comunicación, era genial. Y otro que yo te recomiendo que no dejes, se me lo he olvidado, es Félix Castillo. Félix Castillo, ¿quién es? El gato seco se hacía llamar, él fue minero y después se retira por razones de salud. El trabajo en la mina le provocó enfermedades pulmonares, que se retiró, vivió muchos años todavía, pero finalmente le afectaron.
pero él escribía con una frescura, con una gracia popular extraordinaria. Llegó un momento en que fue el reportero de notas policíacas, algún periódico que salió un tiempo. Es que las leías y te atacabas de la risa, o sea, desmitificaba la nota roja de tal manera que sin descontar el suceso, acababa uno riéndose por la gracia especial que tenía. Son dos personajes populares que vale la pena rescatar. Félix, no sé si era García Castillo o Castillo, el gato seco. El gato seco. Y el Mosco. El Mosco. Benigno Quesada, el Mosco. Yo me permito agregar dos personajes que apenas, gracias a los videos, estoy conociendo. Uno de ellos muy conocido, el maestro Méndez Laguna, sí, que es cronista del Estado y tiene una historia fantástica que próximamente también vamos a subir. Y a otra persona que me ha tocado entrevistar mucho y me apasiona mucho cómo cuenta las cosas, es don Gabriel del Razo, que tiene una paletería en Guerrero. Ah, claro, sí. Él tiene un libro de fotografías de 114 años de fotos de Pachuca. Sí, cómo no. Pero se exhibe y las rota periódicamente dentro de su paletería. Exactamente. Pero lo que tiene él es la manera de conseguir las fotos. Él desde niño tenía su carrito de paletas y se metía a las pulquerías. Y por cierto, le mandamos saludos si nos está viendo. Se metía a las pulquerías y compraba las fotos de Pachuca y él las recopiló. Hizo un libro. Pero entre las historias que me contó, ahorita subimos un video en un ratito más sobre sus colecciones. Dirán, ¿qué tiene que ver Pachuca con la colección de monedas de 5 pesos que salió en el 2010? Bueno, pues este señor, cuando era joven, recopiló las fotos gracias a su trabajo. Y cuando en el 2010 él vendía paletas y las daba 5 pesos. Entonces él se dio cuenta que gracias a sus paletas podía completar otra colección que también es histórica, la de las monedas conmemorativas. Y seguro tiene varios álbumes de las monedas conmemorativas. Seguro que sí. Cada barrio tiene su historia. Sí. Saludos también a César Vieira, Alejandra, Teresa, Airam, Yuritsi, Ani, Kenia, Sebastián, Luz. Gracias por ver el programa. Gracias. Bueno, Suriel, ¿y cómo puede la gente acceder al material que estás produciendo? ¿A dónde tiene que entrar? ¿A qué página? ¿Y bajo qué dirección? Para poder ver estos, pues cerca de, ¿qué? 25, yo creo que unos 20 y tantos. Nunca me los había puesto a contar. Hace poco me contactaron del archivo del Poder Judicial para agregarlos a una carpeta que es como el compendio de la IA en el 2025 en Pachuca. Entonces también, aparte que lo pueden ir a buscar allá, se pueden meter a mi canal. Yo no le cambio el nombre, yo soy Suriel Cepeda, así me buscan, SHURYEL, así estoy, Suriel Cepeda. No lo hago página, no le cambio el nombre, porque al final de cuentas es algo que yo hago por gusto. O sea, si es mi trabajo, yo lo comparto. Es IA. Hay un debate ahí de que dicen, es que ¿por qué pones tu nombre si está hecho con inteligencia artificial? pero tú alimentas justamente. Siendo honesto, es 50% IA. Pero me gusta que crean que todo se mete un programita y sale así. Sí, sí, sí. Hasta la voz creen que la hago con IA y no, yo soy locutor. Pero sí. Entonces, bajo el nombre tuyo, Suriel Cepeda. TikTok, Facebook, y creo que hasta ahí, porque Instagram no me va bien, ahí están, pero ahí como que es para otro tipo de publicaciones, no históricas. En Facebook y en TikTok sí funciona, en Instagram vamos a meter contenido más educativo, más de cómo hago los videos. Ya un promedio de 25 videos. videos. Y los que se vienen, porque se viene Día de Muertos, las leyendas. Hay un video que yo les recomiendo que vean. Está narrado por el maestro Méndez Laguna, es la leyenda de la Granada, que es el segundo barrio más antiguo de Pachuca. Y si tú vas allá, es un lugar que te sientes en Real del Monte, es un barrio minero, y ahí está la leyenda. No les voy a contar por qué se dice la Granada, pero ahí está la leyenda para que la vean en mi canal también. Ahorita, y haciendo también reconocimiento a otras personas que algún día, y quizá ya las conozcas, que también están muy preocupadas por esta identidad pachuqueña. Recuerdo y le mando un saludo a Wendy y a David Pérez Ángeles, que también se han dado a la tarea de buscar todo lo que sea de Pachuca, un boleto del camión, un programa del cine, una revista de la Feria de San Francisco, lo que sea, y
con muy buena disposición han compartido su material. Ahorita hay una exposición de las colecciones de él en la Casa de la Cultura Municipal, allí precisamente en la calle de Arizpe, enfrente del Parián. Y de toda esta colección que ellos han ido acopiando, han prestado ya en 2 ocasiones, he visto las 2 exposiciones, sobre objetos relacionados con la historia de Pachuca, y ahorita está pues más inclinada hacia el tema de la Feria de San Francisco, que también vale la pena. O sea, todos estos esfuerzos que están haciendo ustedes, y qué bueno que están tomando esta iniciativa nuevas generaciones, pues vale la pena apoyarlos y divulgarlos. Pero bueno, también entre otras cosas, vimos que llegaste con tu guitarra y que eres cantautor. Y bueno, pues no se vale que traigas la guitarra y que no interpretes algo aquí. Ok, vamos a echarnos una mía. Bueno. Pero antes que nada, pues quiero mandarle saludos a uno de los profes que he tenido de composición, profe Paco Quirós. Cómo no, le estimamos mucho, Paco, un saludo. Hace poco, unas 2 o 3 semanas lo saludamos y le tenemos mucha estima, un hombre de una gran gentileza y bonomía. Que venga al programa. Vamos a invitarlo al programa. No me gusta que lo entrevisten, y yo estoy ahí porque yo ya tengo una entrevista que le quiero hacer. No lo vamos a entrevistar, va a venir a tocar y a platicar. Bueno. Pero bueno, Estás invitado, Paco. Les cuento de él, y eso aparte, él no es pachuqueño, pero él ya es un personaje de Pachuca. Claro. Les voy a contar de rápido antes de pasar con la guitarra. Mi tesis de carrera, yo estudié comunicación, es sobre una época que vivió Pachuca entre el 2005 y el 2015. Que es la época de los trovadores cantautores de Pachuca. En Pachuca llegó un personaje que se llamaba, ya falleció, Abel Velázquez, un cantautor que me parece que vivía en Toluca, pero me parece que era de Oaxaca, no tengo bien el dato. Soy fan de él, pero no investigué muy bien su vida, pero él marcó una época. Él era un excelente cantautor, tenía canciones muy buenas, pero ya no eran la trova cubana, ya no era la trova normal, eran canciones de amor y desamor. Entonces, a partir de él, nacieron muchos cantautores, pero él no daba clases, Abel Velázquez nada más cantaba. Entonces, todos los alumnos de composición se iban con el profe Paco Quirós. Muchos de los cantautores pachuqueños pasaron por sus clases del profe. Entonces, el profe tiene, aparte de que comparte esa época, tiene muchas historias que contar. Porque No, muchísimo. Él trabajó, creo que inclusive su mamá trabajó trabajaba en esta área de atrezzo en Bellas Artes, y él pues vivió el ambiente de Bellas Artes. Alguna vez nos compartió esa experiencia, esa anécdota, y bueno, lo que no aprendió del Bellas Artes de aquellos tiempos, del buen teatro y la buena ópera. Así que, Paco, estás invitado y esperamos que les voy a dar la premisa de que le pueden preguntar, porque este año él hizo una canción para INAPAM de Pachuca. Esa canción, que se llama INAPAM Suena, se hizo muy famosa dentro del instituto, pero no solo eso, ya la llevaron a nivel nacional, y próximamente va a estar sonando la composición del profe Paco en todos los institutos del país. Entonces, o sea, cuando entremos a INAPAM la podremos escuchar. Sí, yo en unos 2 años. Que se ríen, bueno, qué falta de respeto, caramba. Nada más que nos graduemos, Sí. Falta mucho. Bueno, la guitarra. Bueno, ahorita les cuento por qué la introducción. ¿Sabes qué? Mira, creo que necesitas. ¿Te acomoda mejor aquí? Sí, pero quiero dejar si se oye ahí, ustedes me dicen, ¿va? No, si te acomoda mejor aquí, paso para acá. Le damos para acá, en lo que estamos aquí. Pues a ver si ahí se oye. Vamos a bajarlo un poquito para acá, para que dé como a los 2 lados. Si se oye ahí, bueno. El asunto es que yo soy cantautor desde hace como 10, 15 años. Pero siempre me ha gustado tomar clases, renovar, hacer pues cuando conozco a alguien que sabe, pues siempre se acerca a uno para poder crecer. Entonces con él compusimos una serie de canciones, y con él aprendí muchas cosas, entre ellas que las canciones pueden nacer sin que uno sepa cómo va a ser, ¿no? Como un hijo, ¿no? Esta canción salió así, salió un guapango, ahora salió una ranchera, yo no estaba pensando en otra cosa. Y entre eso salió esta canción que no me gustó al principio, seré honesto. Se me hizo como viejita, como muy antigua. Dice, la acabo de componer, no puede ser viejita. Pero pasó el tiempo, y aparte que yo siento que esta canción no es para mí,
Me gusta mucho, es muy bonita la canción. Entonces vamos a cantarla para que ustedes me digan si está buena, está mala. Pero es de las canciones con las que menos me identifico, pero con las que más me gustan. Recuerdo tu mano sobre la mía, el verde de tus pupilas, tu olor a romero fresco, la luna brillando arriba. Recuerdo que yo acaricié tu espalda, que tú me dijiste parar. Después de un breve silencio, me besaste enamorada. Recuerdo vagar por las calles de tu cuerpo, mirar en tus ojos mi reflejo y hallar en tu cuerpo un hogar. Recuerdo tus besos largos de febrero, las caminatas sin dinero y el tiempo libre para amar. Recuerdo el brillo de tu mirada, la fe con la que abrazabas, fuego dentro de mi pecho cada vez que tú llegabas. Recuerdo vagar por las calles de tu cuerpo, mirar en tus ojos mi reflejo y hallar en tu cuerpo un hogar. Recuerdo tus besos largos de febrero, las caminatas sin dinero y el tiempo libre para amar. Muy bien. Es una canción que yo siento muy viejita. No, a mí me hizo recordar mi infancia, porque iba... No, desde luego que no. Pero le estoy agarrando el gusto a este tipo de composiciones. Está muy bien. Porque, o sea, al final de cuentas son vivencias de cada uno escritas dentro de una estructura. Eso es lo que a mí me gusta. Y tengo dos canciones que quiero hacer hablando sobre Pachuca, pero sobre historias, que próximamente, si volvemos a venir por acá, se las cantamos. Claro, claro. Aprovechando este Nos asunto. avisas cuando las tengas ya terminadas y desde luego que... No, y además yo creo, Suriel, definitivamente muy interesante esto de que lo que hace rato yo decía, que nuevas generaciones estén interesadas en tomar la estafeta de revivir la tradición, recuperar la identidad, fortalecerla, porque además es verdad, un pueblo sin identidad se debilita mucho, flaquea en el sentido de la lucha cotidiana codo a codo, y eso tiene mucha importancia. Hace poco estuve en un reconocimiento que le hicieron a un líder estudiantil del Instituto Tecnológico, y llegaron pues gente de 70 años en promedio o más, y con muchos de ellos yo no los conozco, pero llegaron con sus chamarras de estudiantes, con sus chalecos de estudiantes, echaron porras al Politécnico, recordaron sus tiempos estudiantiles, pero no eran los jóvenes de ahora, eran aquellos de hace 40, 50 años que estaban y siguen identificados. O sea que eso me parece que le daba mucha cohesión y fue un evento muy emocionante por esa razón. El problema de la identidad, y como usted lo menciona, es que tiende a evolucionar, no tiende a desaparecer. Pues dinámica. Hay gente joven que va recuperando esos valores, pero hay gente externa que va agregando valores que vienen de otras ciudades, que vienen de otros lugares. Y hay una situación, mira, la mayoría de gente del norte de Pachuca con mucha facilidad viaja al sur, principalmente cuando hay novedad de plazas, cuando hay novedad de espectáculos, cuando hay novedad de caminos. Pero la gente que vive en el sur de Pachuca
mucha de ella no conoce el centro. No. Yo he platicado con Increíble. gente... Que es un centro que no es centro, ¿verdad? Sí, Sí, es que el centro de Pachuca ya no es lo que tradicionalmente llamábamos. Es el norte. Yo he platicado con jóvenes, con familias que tienen aquí 15, 20 años viviendo en el área de Pachuca, pero que siempre han vivido en el lado sur de Pachuca, y su centro de trabajo está o en la Ciudad de México, en algún lugar, y resulta que no viajan o no conocen Pachuca. Les preguntan del reloj, ¿y conoce el reloj? ¿Cuál? Que hay un reloj allá en el sur también. Bueno, eso fíjate que esa es otra pregunta. ¿Cuántos relojes ha habido en Pachuca? Ok. Bueno, para empezar, ¿de qué tamaño era la plaza cuando hicieron el reloj, no? Que era ni No, la no, mitad. antes del reloj. ¿Había otro reloj? Es que la ¿Cuántos plaza- relojes había? Realmente la plaza central principal de Pachuca es la Independencia. Constitución. Constitución. La Constitución, Sí, la independencia Constitución de Cádiz. La de Cádiz, la de 1812. Saludos, nos envía saludos Violeta, gracias Violeta. Dalia Portillo dice, yo espero los videos del Día de Muertos. Ya. Ah, Saludos, Dalia. Genial, genial Así para que- Dalia. Sí, sí, sí. ¿Ya está en proceso? Sí, no, ya tenemos dos que no te los voy a contar para que los sigas esperando. Excelente. Nancy Jiménez Doroteo, que también, si nos estás viendo, Nancy, ojalá puedas aceptar una invitación para De Tiempos y Palabras. Nancy Jiménez Doroteo, saludos y un abrazo para todos. Muchas felicidades, Uriel Cepeda. Saludos a Nancy, que es una de las mejores voces del Sí, estado. No me sí, voy a sí. cansar de decirlo. Es de las mejores cantantes que he conocido, una persona muy profesional y que aparte le gusta meterse en varios ámbitos, no solamente el canto. Ah, qué bien. Pues, Y no, Alexandra Martínez, muy buena canción e interpretación. Yeah. Saludos. Bien, muy bien, muy bien. Genial. Pues, Suriel, queda el compromiso y la invitación a que esas canciones sobre Pachuca estén concluidas, que nos avises y programar una segunda tertulia, porque esto no fue un programa, sino una tertulia. Se pasó muy rápido. ¿Te consideras Así es. cronista visual de Pachuca? Sí. Pues más bien soy como yo plasmo lo que me gusta ver, para ser honesto, no lo hago con la intención de que pase, pero si pasa, pues que pase, ¿no? Pero siempre y cuando sea con esa naturalidad. No, pero además es cierto, cumples esa función y además aprovechando Claro. la tecnología que Claro. tú quieres manejar. Que Eso no le es- tengan miedo a la IA, ¿eh? Eso le voy a decir a la gente, no le tengan Ok, miedo. Mira, acabamos de tener 2 programas hablando Sí. sobre inteligencia artificial y justamente lo que decimos es eso, no le tengan miedo. Es una herramienta. Efectivamente. Hace 100 años... Te da en función de lo que preguntes. ¿no? Hace 100 años apareció más de 100, ¿no? La fotografía. Y había los pintores, ¿no? Que dijeron, ya no va a haber pintura, sigue habiendo pinturas y sigue habiendo fotografía. Y en el siglo XVIII nacieron los enciclopedistas franceses. Y salió el internet y ¿Qué dijeron es- que se qué iban a era? acabar los libros. Cualquier Ahí sí. enciclopedia sabía más de lo que cualquier sujeto podía asimilar. Lo bonito de lo nuevo es que siempre buscamos lo viejo, ¿no? Las se enciclopedias, suma a- contar cosas que ya se habían contado. La fotografía, hacer los retratos que llevan miles de años haciéndose, ¿no? Efectivamente. Entonces, la tecnología es tecnología, pero simplemente es una herramienta. La parte humana nunca va a desaparecer y si desaparece, pues ya no tendría sentido esperar a que apareciera algo nuevo, ¿no? Exactamente. Esa es la parte buena. Coincidimos en eso en estos programas. No hay que tener miedo a la inteligencia artificial. Es una tecnología que hay que aprender a manejar, que es diferente, y a controlarla. Y a controlarnos ante ella. Porque definitivamente en muchos casos, algunos inclusive se han referido a extremos patéticos, han sido porque no han sabido controlarse ni controlar el manejo de la inteligencia. Es el efecto calculadora, ¿no? Que cuando uno está haciendo cuentas, un 5 más 5 lo hace en la calculadora. Bueno, Lo mismo pasa con la IA, hay cosas que nosotros podemos hacer que ya todo lo mandamos para allá. pero eso es cierto, y hace poco leía un artículo en ese sentido, de cómo estamos propiciando generaciones de gente donde el pensamiento crítico se está reduciendo por el excesivo uso de tecnologías del clic. Sí. La calculadora, el teléfono, en fin. Pues Arturo, Pues muchas gracias Uriel, que sea la primera de muchas otras visitas que nos hagas al programa. Adelante. Aquí en JMS y por supuesto de Tiempos y Palabras.
Maestro Mario Velázquez Jaén. No se quedaron muchas calles en el tintero. Muchas calles, Muchos personajes, muchas muchas calles, canciones. muchas ferias, eventos. Muchas historias, que es lo que historias. siempre se busca. Historias. Y canciones también. Canciones, ¿no? Tenemos Muchas canciones. canciones. Y pues muchas gracias, maestro Marcial. Gracias, Arturo. Gracias, Gracias, Uriel. por supuesto. Muchas Suriel. gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes, que pues gracias a ustedes existimos y estamos acá de este lado. Y bueno, Nos damos tiempo para palabrar. claro, y para conocer, siempre conocemos nuevos talentos, nuevas historias, nuevas ideas. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves de Tiempos y Palabras. Un saludo a Josué. Saludos a Josué allá en cabina. No le cambie, viene otro programa, claro que sí, JMS, Diversidad Auditiva. Yeah.